Hablamos mucho de los feminicidios. Se dieron a conocer recientemente los últimos datos hasta el 30 de julio, hasta el último de julio. Y el número de feminicidios es muy preocupante porque van muy por arriba. Todos los delitos, casi todos los delitos van por arriba de los que se registraron en los primeros 7 meses del año pasado. Ya ni digo de robos. O sea, yo entiendo, el feminicidio y el asesinato son cosas que te asustan, pero lo que más te toca es el robo. Que se metan a tu casa, que te roban el coche, te asaltan en la calle, en el cajero. Está incontenible. Incontenible. Entonces dices, bueno, supuestamente los nombres originales de las jefaturas de Secretaría de Seguridad Pública antes eran las que manejaban la policía preventiva, que su chamba es prevenir el delito. Pues todas están fracasadas. Todas están fracasadas y no se ve todavía que la Guardia Nacional esté teniendo algún efecto. Obviamente acaba de empezar, claro, pero sí, y creo que es algo importante. Hoy el presidente López Obrador dijo que ya no puede estar echando la culpa a los gobiernos anteriores. Que ya me ha acabado. Ya acabó, o sea, ya empezó su... ¿Qué estamos, en agosto? Su primer año prácticamente. Ya va para su 10º mes en el gobierno. Ya un momento ya no le puedes echar la culpa a los otros. Porque casi se han duplicado los homicidios en estos primeros meses que en los primeros 7 meses de Peña Nieto. ¿Sí? Pues ya digo, pues ya no le puedo echar la culpa, ¿verdad? Ya, porque ya nadie te va a creer, más vale aceptarlo, ¿no? Pero no se habla sobre la cantidad de niños y adolescentes que también están matando en México. Creo que es el grupo de mayor homicidio. Son chavos entre 19 y 20 y tantos años. Entre 0 y 19 años. Tú vas a hablar sobre eso. Exacto. A ver. Los muertitos y las muertitas de México. Fíjate que estamos, de acuerdo con un estudio de Construyendo una vida mejor con la niñez de Save the Children, México, por cada 100,000 habitantes entre 0 y 19 años, tenemos una tasa de homicidios de 4.9 por cada 100,000 habitantes. 4.9, 5, vamos a cerrar un 5 por cada 100,000. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, Siria y Palestina, México está muy por arriba de Siria y Palestina. ¿Pero cómo? Siria está en guerra. Ese es el Siria problema. tiene una guerra civil. Siria tiene el califato, bueno, lo que queda de ISIS. Siria se han estado matando hace años, no puede ser. Siria y Palestina por cada 100,000 están en 1 y 2.7 respectivamente. Si México está muy por arriba del doble de países que prácticamente tienen una guerra. Eso explica en parte por no podemos ser felices. Pues no, es que si no, ni cabría el término. Y además estamos por arriba de Afganistán, Corea del Norte, Irán e Israel. Mira, Afganistán sí me sorprende, pero también es un país que está en guerra. Claro. De Corea del Norte no me sorprende. En Corea del Norte dejan que se mueran de hambre. Irán tampoco, no, o Israel. Es el país que admira el PT, acuérdate, donde los niños se mueren de hambre. Pero en Irán, pues la cosa está tranquila dentro del país. Israel, pues también. Ahora, ¿no comparaste con países africanos? No. De 176 países que estudió Save the Children, México está en la posición 96 por tener una tasa de 13.4 muertes de niños y niñas menores de 5 años por cada 100,000 bebés nacidos vivos. Eso es una epidemia, ¿sabes? Es una epidemia de muertes. Es tremenda. Y esto es muertos por cualquier razón. Por violencia. Es por violencia, Vinculados no es por a la violencia. No. Es un tema vinculado a la violencia. Entonces, esto lo que nos dice... Pero ¿cómo matas por violencia a niños menores de 5 años? Es increíble. Pues mira, hemos escuchado casos últimamente en donde llegan bandas de sicarios, matan a toda la familia, van contra niños, van contra mujeres, contra abuelitas, contra todo el mundo. Y aquí yo creo que el dato... Y para la gente que llora por el Chapo Guzmán, entre ellos mi queridísimo amigo el actor Eric del Castillo, que dijo que era muy dura la pena que le impusieron. En serio, yo quiero nomás recordar que el hombre que empezó toda esta moda de matar familiares fue Joaquín el Chapo Guzmán. Él acabó con la regla no escrita de respetar familiares. Mandó matar al hermano de un competidor, después le mataron al hermano de él y ahí empezó todo. Así es que se pudra el Chapo. Claro. Por favor. Y di que no hay pena de muerte. Aquí lo que llama la atención... No, yo prefiero que se pudra el resto de su vida pena de muerte. Pues sí, si hay pena de muerte ya no sufre. Ya no tiene conciencia. conciencia. Ahorita en su cuartito de 3x1, creo que 3x2. Sí. Viendo a través de una rejilla el sol. Tiene una rejilla que ve al cielo de 10 centímetros de ancho. Que no es nada. Puede pensar tú lo que hizo. A ver. Y aquí lo que vemos con estos datos es que la cercanía de la violencia con la sociedad civil
es cada vez mayor. Es decir, tenemos los feminicidios, los robos, las 35,000 muertes al año, que muchas están vinculadas entre bandas de sicarios, pero estamos viendo niños y estamos viendo cada vez más personas inocentes que no tienen nada que ver, ni están vinculadas al delito, ni son narcomenudistas, ni son grupos que estén encubriendo otro tipo de delincuentes. Entonces esto lo que nos indica es que tal vez las cifras que estamos viendo, que las mediciones que estamos viendo, que los números que tenemos en las estadísticas y en los observatorios y en todas estas organizaciones que están midiendo el delito, pues están quedando cortas con lo que tiene que ver con la población más vulnerable, con lo que tiene que ver con el ciudadano común y corriente que ni la debe ni la teme y que va caminando y que una bala perdida o que te metieron a tu casa a robar y el resultado es este. Entonces, ahora que mencionas eso, yo no sé por qué me vino mucho a la mente el tema de Veracruz, donde se metieron a una fiesta y un papá pues quiso proteger a su hijo, pero los mataron a los dos. Es uno, desgraciadamente, es un número, ¿no? O sea, no ha habido manera de que puedan atender estos temas hasta ahorita. Y un caso tan triste como fuese, se convierte en un simple número. Si esto lo sumas a las tasas de secuestro, al secuestro Acuérdate que cuando son números muy grandes se vuelven estadísticas, ¿no? Claro. No creo que lo dijo, creo que Stalin lo dijo, Stalin. Cuando matabas millones era una estadística, cuando matabas de uno a uno, pues sí te preocupabas porque había nombre y apellido. Es como esta escena de los niños, el niño y la niña que muere con su papá cruzando el río Bravo, o este niño que muere ahogado en una playa ahí en África, ¿no? Entonces, cuando es un caso particular te llega, cuando son decenas de miles, se vuelve una estadística. Y pierdes cualquier sensibilidad. Y por otro lado, lo deshumaniza por completo. Claro. Pues mira, no solo lo deshumaniza, simplemente ni siquiera es noticia desde un punto de vista en donde cada uno de estos niños que fue asesinado en eventos delictivos tenía una familia. Y tenía una mamá, y tenía un papá, y tenía tal vez hermanos. No solamente estás hablando de la tragedia de la muerte de un niño, sino que estás hablando de la desintegración familiar, de que esa familia no va a volver a ser jamás la misma y que tal vez ni siquiera hubo un proceso jurídico porque tal vez ni siquiera hubo una denuncia ante el Ministerio Público. Que si en casos muy sonados como el secuestro de este estudiante Ronquillo, en donde se hizo mucho ruido, redes sociales y las cosas se quedaron un poco a la deriva, ¿qué está pasando con este incremento en la morbilidad de infantes? ¿Qué está pasando con la denuncia? Si es que las familias hizo la denuncia y en caso de que se hubiera hecho la denuncia, ¿qué pasó en el proceso? Y seguramente vamos a encontrar, como en miles de casos que hay en México, que no pasó absolutamente nada. Pero ni siquiera hubo redes sociales, ni siquiera hubo una noticia, nada, porque era un niño, porque a lo mejor era un bebé, porque a lo mejor ni siquiera pasó desapercibido el tema. No es que pase desapercibido, ya es tan frecuente que deja de ser noticia. Ayer mataron a 44 personas en México. Uf. Sí, cada hora matan 4 personas. Yo me acuerdo cuando mataban 5 y era escandaloso. 6. Y yo me acuerdo que da la reseña. El día que llegaron a 25 dije ya... Ahí muere. Ahí muere, ¿para qué sigo, no? Ayer fueron 44. Y yo creo que es terrible lo que le ocurrió a este reportero de ADN 40 y todo lo que vimos. Pero esta realidad que está de alguna manera encubierta, que está oculta, que no son periodistas, que no son sacerdotes, que no son políticos, presidentes municipales, militares, policías o marinos, pues cada vez nos acerca más, desafortunadamente, a un entorno de violencia que no podemos hacer nada como ciudadanos, con grupos vulnerables que están siendo vulnerados por asesinos, por sicarios que ya no se tocan el corazón por matar señoras, por matar personas mayores, por matar niños. Somos un país extremadamente violento. Es que eso nos habla también del incremento de la violencia en los propios sicarios. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo que acaba de decir Félix es cierto. Somos un país muy violento, pero que se nos olvida es que siempre lo hemos sido. Sí, claro. O sea, yo me he metido a estudiar este tema y repito lo que ya, tal vez ya la gente me escuchó decir. La Organización Mundial de la Salud dice que arriba de 10 homicidios por 100,000 habitantes hay una epidemia de homicidios. Desde 1931, únicamente 4 años no hubo epidemia, que fueron 2004, 2003, 2004, 2005 y 2006. Todos los demás hemos estado arriba de 10. En no sé qué año de Lázaro Cárdenas llegamos a 60 y tantos, lo que hoy estamos viendo en Honduras.
O sea, este país es muy violento. Lo que sucede es que antes no se hablaba. No había redes sociales, los medios estaban controlados por el No gobierno, se hablaba. mataban a alguien y no te enterabas a 20 kilómetros porque ningún medio lo comentaba, nadie sabía nada, todo se rumoreaba. No se O sea, hablaba, no se consolidaba, no se medía, no tenías la cantidad no se de medía. pantallas. Sí se medía. Sí se medía, pero no lo daban a conocer. No lo daban a conocer. Ok, no lo daban a conocer. Entonces, pues, ¿dónde cabe la felicidad aquí? ¿Y por Pues, qué tendríamos que ser felices, ahí, felices? con esos datos ni Pues una, no. ni media. De No, nada. y por eso en el estudio del INEGI la gente no es nada feliz y no está nada satisfecha con la situación de la Inseguridad. seguridad. Y Mensajes, regresamos.